Previo a eso, pues es todo el periodo de los gobiernos del PRI. Su ideología era el nacionalismo revolucionario, que muchos lo olvidaron, por cierto. Había corrupción, pero sobre todo mucho autoritarismo. No había democracia. Era un partido y párale de contar, y las elecciones estaban amañadas. Un dirigente sindical quería ser secretario general de un sindicato que no fuera del PRI, represión. Esa historia es la represión de los maestros, la represión de los médicos, la represión de los ferrocarrileros, la represión de los mineros, la represión de los estudiantes. Un modelo muy autoritario. Lo que no quedaba dentro del partido único era reprimido. Y en el partido único estaban los sindicatos y estaban los empresarios, estaba todo el mundo. Podemos, digamos, hablar más de historia, pero digamos que en términos muy generales podría hablarse de eso. Pero a partir de la Revolución Mexicana hay derechos sociales que conquista el pueblo de México después del Porfiriato. Y particularmente con el general Cárdenas, que por cierto hoy es su aniversario, las demandas de la Revolución Mexicana se vuelven una realidad. Se reparte la tierra, se le da la razón a los obreros, se expropia el petróleo, se crea grandes instituciones en el país de seguridad social. El IMSS se creó después con Ávila Camacho, pero en realidad quien lo diseña es el general Cárdenas. A partir del 83, todo ese modelo cambia. ¿Cuál es el objetivo? Quitarle derechos al pueblo. ¿Por qué? Porque costaban mucho. Vender las empresas del Estado. El Estado tenía minas, el Estado tenía teléfonos, el Estado tenía más de 700 instituciones, fertilizantes, que se habían creado en su momento con los recursos del pueblo. En el 83 viene el llamado modelo neoliberal, que tiene la visión de que todo lo que hace el Estado está mal, todo lo público está mal. Los únicos que tienen la posibilidad de hacer las cosas bien son los privados. Y todo debe ser encauzado hacia el mercado. El Estado no debe participar en nada. Entonces, la primera etapa de Miguel de la Madrid, que por cierto fue una etapa de mucha inflación y muchos problemas económicos, termina con un fraude electoral, el de 1988, o sea, el autoritarismo. ¿A quién? Al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y se impone Salinas de Gortari, antidemocráticamente en contra del pueblo de México. Y Salinas de Gortari gobierna del 88 al 94. Ahí se venden las empresas del Estado. Se crea esta idea de que México está entrando al mundo en desarrollo. No en desarrollo, al mundo desarrollado. México entra a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países industrializados, es el momento de la bonanza, se venden las empresas del Estado, pero al mismo tiempo se van reduciendo muchos derechos del pueblo de México. Entre otras, a partir de ahí deja de subir el salario mínimo, cada vez alcanzaba para menos. Pero curiosamente, cuando termina Salinas de Gortari, que supuestamente ya México era lo mejor del mundo, se viene una crisis económica tremenda. Salinas dice, fue el error de diciembre, el error de Zedillo, pero lo cierto es que la economía no era de grande bonanza para que hubiera habido la crisis que se presentó. Entonces, todo aquel discurso que nos echaron de que todo iba para mejor, que ya estábamos entrando a ser país industrializado, se viene abajo con la crisis del 94, con el adicional del asesinato del candidato del PRI, de Colosio. Ese fue en 1994, y el levantamiento zapatista en Chiapas. O sea, 6 años que acaban con una crisis económica, un levantamiento de los indígenas chiapanecos y el asesinato del candidato del PRI.
el lamentable asesinato del candidato del PRI. Entonces entra Zedillo. ¿Qué se hace con esa crisis económica? No, pues hay que rescatar a los bancos porque están en una crisis tremenda. Entonces, ¿qué plantearon? ¿Rescatar a los bancos y que después los bancos le pagaran al Estado? No. Rescataron a los bancos y convirtieron ese rescate de bancos privados que habían privatizado, por cierto, porque eran bancos del Estado, de la nación, primero, con un oscurantismo tremendo, porque no se supo realmente a quién se rescató, y hay grandes historias, está el libro del Fobaproa, el expresidente, el presidente López Obrador, donde detalla la cantidad de corrupción que hubo en ese proceso. Empresas que supuestamente habían quebrado, que no habían quebrado y se les dio dinero. Ah, pero ¿con qué rescataron a los de arriba? Con recursos públicos, una deuda que todavía pagamos. A los deudores pequeños, los que perdieron su casa, los que perdieron su negocio, ¿se les apoyó? No. Esos se rascaron con sus propias uñas. Pero a los de arriba sí. En ese momento, Zedillo desesperado va a Estados Unidos y le dice: necesito dinero, ayúdenme, estoy en una crisis tremenda, no hay recursos para sacar adelante a México. Y contado por Labastida, que fue el candidato del PRI en el año 2000, en su libro de memorias, dice que Zedillo, al ir a negociar a Estados Unidos, no solamente negocia 40,000 millones de dólares, sino que en el proceso negocia que para el 2000 entraba el PAN al gobierno. O sea, ¿cuál democracia? A partir en realidad del 83 ya no hay diferencia entre PRI y PAN, es el PRIAN, que entre ambos partidos, sus dirigentes, Fernández de Ceballos, Salinas de Gortari, los que entonces eran los dirigentes, acuerdan para sacar adelante todas las reformas llamadas estructurales del país, acuerdan el Fobaproa y muchas medidas en contra del pueblo. En el 2000 entra Fox y le dice a la gente: vamos a ir hacia la democracia, ya es el cambio, ya después de tantos años que gobernó el PRI, entra un nuevo partido. Viene la democracia, elecciones limpias, no hay problema. En el 2000 López Obrador gana la elección en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Y va creciendo el apoyo de López Obrador en la ciudad y en el país. ¿Por qué? Porque decide que los recursos de la ciudad, que antes quién sabe a dónde se iban, se le dediquen a los adultos mayores. Ahí se crea la pensión adulto mayor en la Ciudad de México. Y la gente dice: no, pues es que el recurso está llegando abajo por primera vez. Ah, pero aparte no es que se haya distribuido los recursos, aparte se hizo el segundo piso de periférico y se hizo el Metrobús y se manejaron los recursos públicos de manera responsable. Pero claro, todos los que se beneficiaron del 83 al 2000, los de mero arriba, que les condonaban los impuestos, que se beneficiaron del Fobaproa, que de hecho gobernaban, dijeron: no, ¿cómo va a llegar López Obrador? Peligro para México. Y va creciendo la popularidad de López Obrador y Fox le inventa un delito. Le abre una carpeta de investigación, entonces eran averiguaciones previas. Dijo: violó un amparo por haber abierto un camino a un hospital. Nunca violó el amparo López Obrador, pero el objetivo era que no participara en la elección del 2006. Y entonces viene el llamado desafuero. Viene el desafuero y la gente, ya no solo en la ciudad, en el país entero se moviliza. Dice: a ver, Fox, no que la transición a la democracia, no que ya es una nueva era. Son tan grandes las movilizaciones que Fox se tiene que echar para atrás y le quitan la orden de aprehensión a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces él decide salir del gobierno de la ciudad y decir: voy por la presidencia. Y se viene una campaña en todos los medios de comunicación, así como la de ahora,
López Obrador, peligro para México. Todos los columnistas que hoy escribían eso. Las televisoras, peligro para México. Y lo que era entonces el Consejo Coordinador Empresarial, que eran los empresarios de mero arriba, son los que se ponen de acuerdo, entre ellos Claudio X González, para pagar anuncios, porque antes se permitía pagar anuncios en la televisión en contra de un candidato. Y se viene una campaña tremenda. A pesar de la campaña, López Obrador gana la elección del 2006 y le hacen un fraude electoral. Se consume el fraude electoral con un presidente que llegó con un fraude electoral de manera espuria, igual que en 88 Salinas de Gortari. Para que hablemos de democracia, llega Calderón, como no tiene legitimidad, como tiene muchos vínculos con el gobierno de Estados Unidos entonces, se inventa la guerra contra el narco como lo principal de su sexenio. Había entonces 27 homicidios diarios en el país. Y entonces las agencias de Estados Unidos entran a México como Pedro por su casa, porque les abre la puerta a Calderón y pone al mando de la guerra a García Luna, que ya sabemos la historia. Pero es un momento en donde viene el famoso Rápido y Furioso, armas que entran de Estados Unidos a México deliberadamente y que después acaban usándose contra ciudadanos estadounidenses y mexicanos. Y viene después, no, ya Calderón pues ya nos ha costado mucho, va a estar difícil que gane el PAN. No, pues vámonos a regresar al PRI, que en realidad es el PRIAN. Y construyen la figura de Peña. Y gana Peña Nieto la elección en el 2012. Gana es un decir, porque se demostró que soltaron dinero a diestra y siniestra para comprar el voto. ¿Con qué? Con la llamada estafa maestra. Dinero público que pasaron algunas universidades y desde las universidades se destinó a comprar el voto a través de tarjetas. Se demostró que hubo compra del voto. ¿Pasó algo? No. Llegó Peña Nieto. Y entonces viene la aceleración de las llamadas reformas estructurales, que es la privatización del petróleo, que las empresas privadas puedan extraer de manera directa petróleo, y la privatización todavía más de Pemex, y la privatización de la industria eléctrica, y la entrega de bienes al extranjero. Y en todo ese periodo, ¿qué pasó? Más pobreza, más desigualdad, enriquecimiento de unos cuantos. Democracia, pues ¿dónde? Si hubo por lo menos 2 fraudes electorales y una compra del voto. No, pero hay organismos plurales que garantizan la democracia. Hasta que en 2018 la gente dice, pues ya no, esto tiene que cambiar. Entonces cambia el gobierno y López Obrador dice, se acabó la condonación de impuestos. Constitucionalmente ya no se pueden condonar impuestos y se tiene que cobrar bien los impuestos y erradicar la corrupción. ¿Y entonces para qué alcanzó? Pues alcanzó para el Tren Maya, para la refinería Dos Bocas, para el interoceánico, para carreteras, para puertos, para aeropuertos y nada menos y nada más que para los programas de bienestar, la pensión adulto mayor, personas con discapacidad, becas en preparatoria, becas a estudiantes pobres en primaria y secundaria, Sembrando Vida, y empieza a subir el salario mínimo. Ya no es como antes, hay que subir el salario mínimo. Y fíjense lo que son las cosas, el salario mínimo, la desaparición del outsourcing y muchas cosas que beneficiaron a los trabajadores. Luisa era secretaria del Trabajo entonces. Se hicieron de consenso. El presidente López Obrador le dijo a los empresarios, a ver, pues vamos a que la gente viva mejor. Y aceptan negociaciones, algunas veces
más difíciles, otras menos. Resultado, 13.5 millones de mexicanos salen de la pobreza. Resultado, disminuyen las desigualdades. Resultado, ganamos la elección. Por cierto, vamos a cumplir 2 años del triunfo de la elección, de lo que llamamos el segundo piso de la transformación, con la máxima votación de la historia y por primera vez una mujer presidenta. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues fortalecer los programas de bienestar, fortalecer el apoyo al campo y generar las condiciones para el desarrollo de la infraestructura en el país y el cuidado del medio ambiente. Esa es en 5 minutos, una recapitulación. ¿Qué es lo que pasa ahora, en este momento de tanta ofensiva contra el gobierno de la transformación y, digo yo, el pueblo de México? Todos estos que gobernaron en su momento, que se enriquecieron, y estos partidos que forman parte de o las cúpulas de estos partidos que formaron parte de todo esto que ocurrió, dicen, ahora sí vamos a recuperar nuestros fueros. Los muchos medios de comunicación, no, ahora sí vamos a regresar a poder mandar de nuevo. Sí, nada más que nosotros nos llevamos muy bien con los empresarios, pero no gobiernan. ¿Quién gobierna? El pueblo. Entonces, toda esta andanada en contra, pues están viendo ellos la oportunidad de regresar. ¿Con qué adicional? Pues un momento en los Estados Unidos, en donde hay mucha gente en Estados Unidos que busca gobiernos que estén totalmente al servicio de ellos. Un Porfirio Díaz. No solo es en México, es en otros lugares también. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar, informar, decirle a la gente, no se vayan con la finta. Si no hubiera honestidad, no habría resultados. Si la gente pensara que la presidenta no es honesta, pues no tendría el recibimiento que tengo en todos lados del país. Y en todos lados, y de distintos niveles sociales. No solo es quien recibe los programas de bienestar. Ahora, en este proceso, pues afortunadamente hay quien dice lo que piensa, porque hay algunos que son muy hipócritas y dicen otras cosas, como en la elección del 24, cuando se dijo que iban a respetar los programas de bienestar, los programas sociales, y puro cuento, nomás acabó la elección y el presidente del PAN dijo, nos equivocamos, deberíamos de haberle dicho a la gente que no íbamos a estar con los programas de bienestar. O afortunadamente Fox, a ver si tienes por ahí aquella de Fox. Sí. Un dato al respecto, Presidenta, es el Consejo Mexicano de la Carne dio a conocer en su compendio del 2025 que aumentó el consumo de la carne y pues sí, prácticamente a 2 factores importantes. Una, la estabilidad del peso mexicano y otra, el aumento de los salarios mínimos. Sí. El audio, si quieres. Bueno, no sé si… Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ya nada más para que… pon ahí al del PAN, que dijo que se equivocaron. Marco Cortés era, ¿no?, el presidente del PAN. O Salinas Pliego, que recientemente dijo que no votaran los que tienen programas de bienestar. Que él propone que voten todos menos los que tienen programas de bienestar. Por cierto, Sergio Sarmiento no va a votar porque recibió recientemente su pensión adulto mayor. A ver. ¿Qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales. Me estoy incluyendo, ¿eh? Es quien da más. El PAN tiene 4 principios fundamentales: bien común, persona humana, solidaridad y subsidiariedad. El de la subsidiariedad enseña a pescar, no des el pescado permanentemente, y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? ¿Quién le pone más a los adultos mayores? ¿Quién sube esto? Y la pregunta es, ¿y la diferenciación? ¿No logramos que la gente viera un proyecto distinto
del que nos está gobernando. Y de hecho, terminamos avalando, fíjate, esto es súper importante, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Solito que yo. Digo, para que no veamos lo que está en el fondo. Pues no se nos olvide que son dos proyectos de nación. Un proyecto de nación que cree que si se apoya a los de arriba, va a gotear abajo. Otro proyecto de nación que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Un proyecto de nación que demostró la corrupción por años. Otro proyecto de nación que sigue trabajando para erradicar de todos lados el régimen de corrupción y privilegios que quedó del periodo neoliberal. Un proyecto de nación que piensa que subordinarse, que bajar la cabeza, que permitir que, como decía ayer, que cocinen en tu casa, que se apoderen de tu casa, gobiernos extranjeros es lo mejor. Y otro proyecto de nación que reivindica Hidalgo, que reivindica Morelos, que reivindica Juárez, que reivindica lo mejor de la Revolución Mexicana, que reivindica a Lázaro Cárdenas, que reivindica la soberanía, la independencia, la libertad, la justicia social. Son dos proyectos. Y en este momento lo que estamos defendiendo es este proyecto. Y lo vamos a seguir defendiendo, porque es el proyecto del pueblo de México. Ese es